El viento helado de la Ciudad de México azotaba las calles desiertas aquella noche de invierno. Los bares comenzaban a cerrar y los noctámbulos buscaban transporte para regresar a casa. Entre las sombras, el taxi de don Alberto, un veterano conductor con más de 30 años de experiencia, recorría las avenidas en busca de pasajeros. Eran las 2:30 de la mañana cuando don Alberto recibió una llamada a través de la aplicación de su taxi. El destino era un lugar apartado a las afueras de la ciudad, en una zona conocida por sus historias de fantasmas y sucesos inexplicables. Aunque sintió un escalofrío al ver la dirección, el dinero prometido por la tarifa era demasiado bueno para rechazarlo. Al llegar al punto de recogida, vio a una mujer joven, vestida con un elegante vestido blanco, parada bajo la luz parpadeante de un poste. Sus ojos oscuros y tristes contrastaban con su pálida piel. Don Alberto bajó la ventana y le preguntó, ¿es usted la que solicitó el taxi? Ella asintió y, sin decir una palabra, subió al asiento trasero. La mujer no pronunció una sola palabra durante el trayecto. Don Alberto, acostumbrado a conversaciones triviales con sus pasajeros, intentó romper el silencio. ¿Ha tenido una buena noche, señorita? Preguntó, esperando una respuesta que nunca llegó. Mirando por el espejo retrovisor, notó que la mujer parecía distraída, mirando fijamente por la ventana hacia la oscuridad exterior. Decidió no insistir y se concentró en la carretera, que se volvía cada vez más solitaria y oscura. El aire dentro del taxi se volvió frío y pesado, y don Alberto sintió una incomodidad creciente. La carretera que atravesaban tenía fama de estar maldita. Según las leyendas locales, hacía décadas, una joven había sido atropellada en esa misma vía mientras esperaba a su novio, quien nunca llegó. Desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por la carretera, buscando un viaje hacia su hogar perdido. A medida que avanzaban, don Alberto empezó a recordar estas historias, intentando desviar sus pensamientos hacia cualquier otra cosa. De repente, la mujer habló por primera vez, con una voz suave y melancólica. ¿Conoce la historia de esta carretera?, preguntó, sorprendiéndolo. Sí, he oído algunas cosas, respondió él, tratando de mantener la calma. Dicen que una joven murió aquí, esperando a alguien que nunca llegó, continuó ella. Es una historia muy triste. Don Alberto sintió un nudo en el estómago. La coincidencia era demasiado espeluznante para ser ignorada. A medida que se acercaban al destino, la niebla se espesaba y la visibilidad se reducía casi a cero. La mujer, de repente, le pidió que se detuviera. Es aquí donde necesito bajar, dijo, señalando un camino oscuro que se adentraba en el bosque. Don Alberto detuvo el coche, pero al mirar hacia atrás, la mujer había desaparecido. Alarmado, salió del taxi y miró a su alrededor, pero no había rastro de ella. La puerta trasera del coche estaba cerrada y no había señales de que alguien hubiera salido del vehículo. El conductor, aterrorizado, decidió marcharse rápidamente. Sin embargo, al intentar arrancar el coche, el motor no respondió. Desesperado, intentó llamar a la central de taxis, pero su teléfono no tenía señal. De repente, una figura emergió de la niebla. Era la misma mujer, caminando hacia él con una expresión serena pero triste. Don Alberto intentó hablarle, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. La mujer se detuvo frente a él y habló en un susurro. Gracias por llevarme hasta aquí. Ahora puedo descansar. Antes de que don Alberto pudiera reaccionar, la mujer se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío intenso. El motor del taxi arrancó de repente, y las luces de los faros iluminaron el camino delante de él. Con las manos temblorosas, don Alberto condujo de regreso a la ciudad, con la mente llena de preguntas y miedo. Al llegar a su casa, encontró una vieja fotografía en el asiento trasero del taxi. La recogió y la miró detenidamente.
Era la imagen de la joven, con el mismo vestido blanco, sonriendo junto a un joven. En la parte trasera de la foto, había una fecha escrita, 13 de junio de 1986, el mismo día en que la leyenda decía que la joven había muerto. Don Alberto nunca volvió a hablar de esa noche, pero siempre llevaba la fotografía consigo, un recordatorio de la pasajera que nunca llegó a su destino. A veces, durante las noches más oscuras, podía sentir un frío familiar y el eco de una voz suave agradeciéndole por su última carrera. La historia de Don Alberto se convirtió en una leyenda entre los taxistas de la ciudad. Algunos dicen que en las noches de niebla se puede ver su taxi recorriendo las carreteras solitarias, buscando pasajeros entre el mundo de los vivos y los muertos. Y aunque muchos dudan de su veracidad, aquellos que lo conocieron saben que algo cambió en él desde aquella noche. Algo que nunca pudo explicar del todo. Siguiente historia. Había una vez en la bulliciosa Ciudad de México, un taxista llamado Eduardo. Eduardo era un hombre sencillo, en sus 40 y tantos años, que trabajaba largas horas para mantener a su familia. Su taxi, un sedán verde ya algo desgastado, era su segundo hogar. Había conocido a miles de pasajeros, cada uno con su propia historia, pero nada podría haberlo preparado para la noche en que su vida cambiaría para siempre. Eran alrededor de las 11 de la noche, una de esas noches de verano en las que el calor parecía no querer irse nunca. Eduardo estaba estacionado cerca del Parque México, esperando a algún cliente. Los bares y restaurantes aún estaban llenos de vida, pero las calles comenzaban a vaciarse. Mientras revisaba su teléfono, una mujer joven y elegante salió de un restaurante cercano. Llevaba un vestido rojo que contrastaba con su piel pálida y tenía el cabello largo y negro. Se acercó al taxi de Eduardo y, con una voz suave pero firme, le pidió que la llevara a una dirección en las afueras de la ciudad. Sin pensarlo mucho, Eduardo aceptó. Había algo en sus ojos que lo inquietaba, pero decidió ignorarlo. El viaje comenzó de manera normal. La mujer se sentó en el asiento trasero, en silencio, mirando por la ventana. Eduardo intentó iniciar una conversación, pero sus intentos fueron en vano. Ella solo respondía con monosílabos o asentía con la cabeza. A medida que se alejaban del centro de la ciudad, las calles se volvían más oscuras y desiertas. El camino estaba rodeado de árboles altos y casas viejas, muchas de ellas abandonadas. La radio del taxi, que solía estar llena de música y charlas, comenzó a emitir estática. Eduardo la apagó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. De repente, la mujer habló. Su voz era suave pero firme, como el susurro del viento entre los árboles. ¿Conoces la leyenda del taxista de medianoche?, preguntó. Eduardo, sorprendido por la repentina pregunta, negó con la cabeza. Dicen que hay un taxista que recoge almas perdidas, continuó ella, personas que han muerto trágicamente y no encuentran el camino al otro lado. Se dice que las ayuda a encontrar la paz. Eduardo rió nerviosamente. Son solo cuentos para asustar a los niños, respondió, tratando de sonar despreocupado. La mujer no dijo nada más y volvió a mirar por la ventana. Eduardo aceleró un poco, deseando llegar a su destino lo antes posible. Capítulo 3. El destino. Finalmente, llegaron a la dirección que la mujer le había dado. Era una vieja mansión, una estructura imponente pero descuidada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. Parecía abandonada desde hacía años. ¿Es aquí?, preguntó Eduardo, dudando. La mujer asintió y le entregó un billete. Al tomarlo, Eduardo sintió un frío intenso en su mano, como si hubiera tocado hielo. Miró el billete y notó que era un billete viejo, uno que había dejado de circular hacía décadas. Antes de que pudiera decir algo, la mujer salió del taxi y se dirigió hacia la mansión. Eduardo, sintiéndose cada vez más incómodo, decidió esperar a que ella entrara para luego marcharse rápidamente. Pero la mujer no entró en la casa.
En lugar de eso, se detuvo frente a la puerta y se giró para mirarlo. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con una luz extraña y perturbadora. Eduardo sintió un miedo inexplicable, como si una sombra hubiera caído sobre él. La mujer levantó una mano y señaló algo detrás de Eduardo. Él se giró lentamente y vio, con horror, la figura de un hombre parado en la carretera, justo detrás del taxi. Era alto y delgado, con un rostro pálido y ojos hundidos. Estaba vestido con un traje negro antiguo, y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Sin pensarlo dos veces, giró la llave y arrancó el taxi, decidido a alejarse de allí lo más rápido posible. Pero por más que pisaba el acelerador, el taxi no se movía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. El hombre de traje negro comenzó a acercarse lentamente. Con cada paso que daba, Eduardo sentía un frío helado invadiendo el coche. Miró a la mujer, que seguía parada frente a la mansión, observando la escena con una expresión tranquila. Desesperado, Eduardo intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Golpeó el volante y gritó, pero nadie respondía. El hombre se acercó hasta quedar junto a la ventanilla del conductor. Eduardo podía ver su rostro claramente ahora, sus ojos eran pozos sin fondo, y su sonrisa se extendía de una manera antinatural. «¿Necesitas ayuda?», dijo el hombre con una voz que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Eduardo no pudo responder. El miedo lo había paralizado. El hombre estiró una mano hacia la ventanilla, y ésta comenzó a descender sola, como movida por un mecanismo invisible. «Has recogido a alguien especial esta noche», continuó el hombre. «Ella no pertenece a este mundo». Eduardo finalmente encontró su voz. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieren de mí?». El hombre rió suavemente. «Soy un guía. Ella está perdida, y tu destino es ayudarla a encontrar su camino». De repente, la mujer apareció junto a Eduardo, dentro del taxi, como si se hubiera materializado de la nada. Su rostro estaba cerca del suyo, y sus ojos brillaban con una luz espectral. «Debes llevarme al puente», dijo, su voz resonando en la mente de Eduardo como un eco distante. Sin saber cómo, Eduardo sintió una fuerza que lo obligaba a conducir. El taxi se movió lentamente, alejándose de la mansión y del hombre de traje negro. La carretera estaba oscura y serpenteante, y Eduardo sentía que cada kilómetro que avanzaban, se adentraban más en un mundo diferente, un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas normales. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un viejo puente de piedra que cruzaba un río. La niebla cubría la superficie del agua, creando una atmósfera etérea y misteriosa. La mujer bajó del taxi y se dirigió hacia el centro del puente. Eduardo la siguió, sin poder controlar sus movimientos. Al llegar al centro, la mujer se giró hacia él. «Aquí es donde murió», dijo una voz detrás de él. Eduardo se volvió y vio al hombre de traje negro parado al otro lado del puente. Aquí es donde encontró su fin trágico. Ahora, debes ayudarla a cruzar. La mujer extendió su mano hacia Eduardo. Él la tomó, sintiendo el frío helado atravesar su cuerpo. Juntos, caminaron hacia el borde del puente. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y Eduardo sintió una paz extraña mezclada con un miedo profundo. «Gracias», susurró la mujer, antes de desaparecer en la niebla, como si nunca hubiera existido. Eduardo se quedó parado, mirando el río bajo el puente. El hombre de traje negro se acercó y puso una mano en su hombro. «Has cumplido tu destino esta noche», dijo suavemente. «No todos pueden ver lo que tú has visto, ni hacer lo que tú has hecho». Antes de que Eduardo pudiera responder, todo a su alrededor se desvaneció. Despertó en su taxi, estacionado en una calle vacía, con el primer rayo de sol asomando en el horizonte. El reloj del tablero marcaba las 5 de la mañana.
Eduardo nunca habló de esa noche con nadie. Continuó su vida, trabajando como taxista, pero algo en él había cambiado para siempre. En su taxi, siempre llevaba una pequeña muñeca de trapo, un recordatorio de que en el mundo hay misterios más allá de la comprensión humana. La leyenda del taxista de medianoche se convirtió en una historia que los conductores de la ciudad se contaban entre ellos, una advertencia de que, a veces, recoger a un pasajero puede llevarte a un viaje que nunca olvidarás. Y así, cada noche, cuando Eduardo recogía a un pasajero, miraba por el retrovisor y se aseguraba de que no fueran sombras lo que veía en el asiento trasero, sino personas reales, sabiendo que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Ciudad de México, donde el tráfico nunca se detiene y las luces de neón iluminan las calles adoquinadas, vivía un hombre llamado Javier. Javier era un taxista de mediana edad, conocido por su amabilidad y su disposición para trabajar en los turnos más difíciles. La vida nocturna de la ciudad era su mundo, un laberinto de historias y destinos entrelazados. Pero había una noche en particular que Javier nunca podría olvidar. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del taxi, y los truenos retumbaban en la distancia. Javier había pasado horas recorriendo las calles en busca de pasajeros, pero la tormenta había mantenido a la mayoría de la gente en sus casas. Decidió tomar un descanso en una estación de servicio vacía, esperando que la lluvia amainara. De repente, una figura apareció en la penumbra. Era una mujer joven, empapada y temblando bajo la lluvia. Se acercó al taxi y, con una voz débil, pidió que la llevara a una dirección fuera del centro de la ciudad. Javier dudó por un momento, pero la desesperación en sus ojos lo convenció. Asintió y le indicó que subiera al coche. La mujer se sentó en el asiento trasero, envuelta en un manto de silencio. Su rostro estaba pálido y sus ojos, grandes y oscuros, parecían perderse en la distancia. Javier intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. ¿Está bien, señorita? Parece muy preocupada, dijo con suavidad. Ella no respondió de inmediato. Pasaron varios minutos antes de que hablara, y su voz sonaba como un susurro. Solo quiero llegar a casa, dijo ella finalmente. Javier asintió y continuó conduciendo. La dirección que le había dado lo llevó a través de calles oscuras y desiertas, más allá de las áreas conocidas de la ciudad. El GPS dejó de funcionar, y Javier se dio cuenta de que estaban en un vecindario que nunca había visto antes. El silencio en el taxi era opresivo. Javier sentía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía poner el dedo en qué era exactamente. Miró a través del espejo retrovisor y vio a la mujer mirando por la ventana, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Está segura de que esta es la dirección correcta?, preguntó, tratando de mantener la calma. Ella asintió lentamente. Sí, es aquí. Finalmente, llegaron a una antigua mansión en ruinas, rodeada de árboles retorcidos y maleza crecida. La casa parecía abandonada, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. La mujer abrió la puerta del taxi y salió, caminando lentamente hacia la entrada. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Decidió seguirla, preocupado por su seguridad. Señorita, espere. ¿Está segura de que está bien?, preguntó mientras la alcanzaba. Ella se detuvo y se volvió hacia él. Sus ojos oscuros lo miraron con una tristeza infinita. No hay tiempo, dijo, y antes de que Javier pudiera reaccionar, desapareció en la mansión. El instinto de Javier le decía que se fuera de allí de inmediato, pero su curiosidad y preocupación por la mujer lo llevaron a entrar en la mansión. El interior estaba oscuro y lleno de polvo. El aire olía a moho y decadencia. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, escuchó susurros que parecían venir de todas direcciones. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», llamó, pero solo el eco de su voz le respondió. Siguió avanzando.
con la linterna de su teléfono iluminando el camino. De repente, vio una sombra moverse rápidamente a su izquierda. Giró y apuntó la luz, pero no había nada allí. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero decidió continuar. Llegó a una sala grande, probablemente el antiguo salón de la mansión. En el centro de la habitación, vio una figura familiar. La mujer estaba allí, de pie, mirándolo con los mismos ojos tristes. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Javier, su voz temblando. Ella no respondió de inmediato. En cambio, levantó una mano y señaló algo detrás de él. Javier se volvió lentamente y vio una serie de retratos en la pared. Eran retratos de personas, todas con expresiones de angustia y terror. Y en el último retrato, vio algo que lo hizo retroceder de horror. Era un retrato de él mismo. Javier sintió un vértigo repentino y tuvo que apoyarse contra una pared para no caer. La mujer se acercó a él, y su figura comenzó a desvanecerse y transformarse. Su rostro se convirtió en una máscara espectral, y su cuerpo parecía desintegrarse en humo. «Ellos me atraparon aquí», susurró ella. «Y ahora tú también estás atrapado». Javier intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La mansión comenzó a cambiar a su alrededor, las paredes se cerraban y el aire se volvía más pesado. Sentía como si estuviera siendo absorbido por una oscuridad infinita. Con un esfuerzo sobrehumano, logró correr hacia la puerta por la que había entrado. La oscuridad parecía perseguirlo, pero finalmente salió de la mansión y se encontró de nuevo bajo la lluvia. Su taxi estaba allí, pero todo lo demás parecía diferente. La tormenta había cesado y el silencio era absoluto. Javier corrió hacia su taxi, con el corazón latiendo furiosamente en su pecho. Abrió la puerta y se lanzó al interior, girando la llave desesperadamente. El motor rugió y aceleró lejos de la mansión, sin mirar atrás. Condujo sin rumbo, solo queriendo alejarse lo más posible de ese lugar maldito. Finalmente, encontró una carretera conocida y se dirigió de regreso a la ciudad. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, y por un momento, sintió una sensación de alivio. Pero algo estaba terriblemente mal. Miró el espejo retrovisor y vio la figura de la mujer sentada en el asiento trasero. Su rostro espectral lo miraba con ojos vacíos. «Gracias por ayudarme», dijo ella con una voz que resonaba en su mente. «Pero nunca podrás escapar». Javier gritó y perdió el control del taxi, que se estrelló contra una barrera de seguridad. La oscuridad lo envolvió, y todo se desvaneció. Los equipos de emergencia encontraron el taxi de Javier destrozado al amanecer. No había señales de la mujer, ni de la mansión en ruinas. Javier fue llevado al hospital, donde permaneció en coma durante semanas. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo ocurrido esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos oscuros mirándolo desde el asiento trasero. Y sabía, en lo profundo de su ser, que la mansión y su ocupante nunca lo dejarían en paz. Javier dejó de conducir taxis y se mudó lejos de la ciudad, buscando paz y olvido. Pero en las noches de tormenta, cuando el viento susurra entre los árboles y los truenos retumban en la distancia, aún puede escuchar la voz de la mujer, llamándolo desde la oscuridad.